Éxtasis 97.7, Frecuencia Mágica, presenta Visión Universitaria. 60 minutos con el acontecer universitario. Un lazo de unión entre la universidad y su gente. Con el licenciado Dandrio Baña Casanova, productor nacional independiente 1168. A nombre de UFront. Porque la diferencia es la excelencia. SoftService, compañía anónima. Empresa dedicada al desarrollo de sistemas automatizados y comunicación para todo el occidente del país. Hospital Materno Infantil. Centro Médico Quirúrgico La Trinidad. Seguros Los Andes, para crecer seguros. Accidaya.com, soluciones virtuales. Visión Universitaria, un lazo de unión entre la universidad y su gente. Muy buenos días, amigas y amigos de Éxtasis 97.7 y su programa Visión Universitaria. Comentario medular con el licenciado Dandrio Baña Casanova, productor nacional independiente 1168. La sinergia de la vida. Hay momentos que recorremos, momentos circunstanciales, pero lo que ya se llama momentos propicios. Y son aquellos que producen los encuentros con los amigos del alma, con los amigos de siempre, con aquellos que recorren humildemente las calles, las carreteras, las avenidas de nuestro país, sin fijarse en las profundidades abismáticas que pueden producir los sentimientos del alma. Y es así como en el día de hoy tenemos un programa especial en el cual, después de dilatar durante mucho tiempo la circunstancia alquímica para el encuentro, se dio el momento, el lugar y el día exacto para conversar con esos amigos del alma, con ese amigo de siempre, un cultor popular venezolano, escritor, gente humilde, de allá, de Los Teques, del estado Miranda, un hombre que ha sabido interpretar el día a día del venezolano, el alma del venezolano, del hombre sencillo, del hombre humilde, de aquel que recorre sin culpa la vida para con la enseñanza, para con el aprendizaje y para con la condición humana ayudar a llevar tranquilidad, sabiduría de la más sencilla a los hombres y a las almas que tienen esa luz y esa iluminación necesaria. Hoy conversaremos del tren sin retorno, de los pasajeros del tiempo en las calles de piedra, de aquella famosa figura del fogón donde se realizaban las conversaciones a la luz de la leña, familiares, y en la cual se abordaban temas que casi clandestinos significaban trascendentes momentos en el quehacer familiar, en el quehacer social y en el alma pura de la gente que vive con humildad y con sencillez. Recordaremos los joroperos del centro. Tendremos un compromiso con los amigos aquellos que han partido antes que nosotros, como nuestro contertulio ausente y además nuestro buen amigo Magín, uno de los hombres que más exaltó el baile del joropo central en este país. Eso que se conoce como el joropo tuyero, eso que se conoce como la forma elegante que con garbo tenían los esclavos que estaban en las bodegas al servicio de los mantuanos y de los blancos criollos, esos que crearon ese baile que con rebeldía decía que tenía alma, que había existencia y que había pueblo. Hoy especialmente nos sentimos orgullosos porque vamos a hablar de las cosas del alma de la ciudad, y como un pueblo que tiene alma, tiene derecho a ser feliz. Hasta acá este comentario medular.
Publicidad. Si tu sueño es triunfar, piensa en el Newfront. Informática, diseño de obras civiles y construcción civil, administración de empresas, metalurgia y ciencia de los materiales y mantenimiento mecánico. ¿Qué esperas? Inscríbete ya. Porque la diferencia es la excelencia. Newfront. El equipo humano del Hospital Materno Infantil ha logrado hoy por hoy el objetivo que años atrás se habían trazado como una meta de aspiraciones de institución. Incorporamos un nuevo servicio con toda la tecnología de avanzada en el área de oftalmología, con cirugía de cataratas, anestesia tópica, cirugía de retina, cirugía láser para pacientes con diabetes y desde las cirugías básicas hasta las más complejas y sofisticadas y en forma ambulatoria. Hospital Materno Infantil, el sentido humano al servicio de la gente. Seguros Los Andes, una empresa con 53 años de tradición en el mercado asegurador, ofreciendo productos y servicios adaptados a sus necesidades, garantizando su seguridad y la de sus seres queridos. Contáctenos por el 0800-735-2200. Seguros Los Andes, para crecer seguro. Publicidad aprobada por la Superintendencia de Seguros número 14302. Centro Médico Quirúrgico La Trinidad. Cirugía ambulatoria y electiva. Hospitalización en todas las especialidades médicas. Odontología general. Consultas médicas. Laboratorio clínico. Servicio de emergencia las 24 horas del día. Con servicio en el primer piso de Boquerías Café. Restaurante a la carta. En la avenida Los Agustinos en Pueblo Nuevo. Centro Médico Quirúrgico La Trinidad. Soft Service, compañía anónima. Empresa dedicada al desarrollo de sistemas automatizados y comunicación para todo el occidente del país. Especialistas en área académica, área administrativa, área financiera, control biométrico. Soft Service, compañía anónima. Tiene todo para ti. Visítenos en la 7ª Avenida, edificio Torre Unión, piso 4, oficinas 4B y 5E. Soft Service, compañía anónima. Soluciones integrales en informática. La era digital ya es una realidad. Tachiraya.com. Servicios de dominios, hosting, diseños de página web, marketing, radio por internet, planes corporativos, mercadeo en redes sociales. Mayor información por los teléfonos 0424-710-0144 y 0416-574-3069. Tachiraya.com. Soluciones virtuales. En Visión Universitaria, conversaciones. En las ocasiones especiales, hoy quiero darle la bienvenida al doctor César Hedler, escritor, hombre de alma sensible y quien está de paso por la ciudad de San Cristóbal por las circunstancias del alma y de la vida, pero que sin embargo es un hombre que tiene mucha pertenencia y mucha adherencia y diríamos mucho que ver con esta ciudad bucólica Recoleta. Y es grato para nosotros en Visión Universitaria darle la bienvenida y tenerlo para conversar un buen rato y aprovechar este hombre y esta amistad. Muchas gracias, Andri. De verdad, sí, San Cristóbal tiene es un gesto de cercanía siempre para mí, un gesto emocional, pues no es un hecho físico de llegar a la ciudad, sino es una sensación, toda una vivencia atravesada por recuerdos, visiones que yo tengo de estas montañas con ese colorido de las tardes. En fin, San Cristóbal para mí tiene, y los pueblos alrededor, que cada uno es distinto al otro. No pasa lo mismo con muchos pueblos de Mérida, de Trujillo, que se parecen unos a otros. Estos no, esto cada uno tiene un acento, una particularidad, y uno los visita como visitar a un viejo amigo. Bueno, veníamos conversando ahorita, Andri y yo, sobre la preocupación obligada que sentimos por Venezuela. Esta Venezuela que es desconocida para nosotros, pues. Yo tengo 60 años y en mi vida nunca había vivido esta sensación de desorden, esta sensación de desorientación tan aguda, tan manifiesta en cada orden de lo que es una ciudad, de lo que significa un alrededor de vida. Uno se levanta cada mañana y tiene que poner entre paréntesis los sueños,
los proyectos, todo, porque inmediatamente es intervenido por otra y otra preocupación, una y otra noticia que le altera un ritmo cotidiano de vida. Ahora bien, mi querido doctor, a propósito de eso del ritmo cotidiano de la vida, usted ha escrito varios textos muy importantes que recogen esto que está expresando, que sale desde el alma, desde muy adentro, desde esa condición del hombre que no solo vive una realidad externa, sino que vive esa inmensa y esa gran profundidad que existe y es desconocida para el hombre hacia adentro de sí mismo. Y en esos libros que ha escrito veo y observo con una gran admiración, en Tren sin Retorno, en Rito de Palabra, en Calle de Piedra, un poco expresado eso del alma de la ciudad, que tiene mucho que ver con lo que usted acaba de decir. ¿Qué conexión pudiera haber de la manera mejor que no la puede decir otra persona que usted, que es el autor de los textos, sobre este criterio del alma de las ciudades? Sí, está el alma de la ciudad y el alma en la ciudad. Las ciudades tienen alma porque tienen una historia, tienen una tradición, tienen un clima, un paisaje, y los hombres emigran buscando su lugar y lo van encontrando, a veces afortunadamente, otras veces no, pero uno más o menos encuentra. Yo diría que si me tocara emigrar para estos últimos años de mi vida, podría venirme con satisfacción para esta ciudad, por ejemplo, porque ha sido muy amable conmigo. Ella tiene una tradición que yo siento respeto por ella y se esmera pues en mantener así, con un esfuerzo a veces, pero se esmera en mantener un clima para el citadino, para el hombre, los cafés, las plazas, los parques, en fin, saben que las ciudades deben estar hechas para seres humanos y no para un hecho comercial. Pero está el alma en la ciudad también, que es que uno debería contar con aquellos elementos que uno privilegia para sentirse bien, para tener un sosiego, intimidad, para poder pasear en el sentido más urbano de la palabra, para poder sentarse a conversar sin que haya la presión del gasto, para poder, en fin, escribir, para poder tener una memoria y que cada esquina o que muchas esquinas o muchos lugares tengan esa pertenencia, esa identidad propia que le permita a uno no andar ¿cómo diría? Suelto, no andar así ajeno, sino que los lugares sean comunes a todos. ¿Dónde nos encontramos mañana? En tal sitio. Y no hay discusión, todos sabemos de qué se trata. Yo siempre le he escuchado, y eso lo abordaremos en el próximo segmento, de expresiones estas como la casa es el alma, ¿no? Y eso tiene mucho que ver porque la ciudad es la casa y la casa es el alma. Y los hombres, nosotros los seres humanos, construimos nuestra propia historia, esa historia real, historia que es vivida y que al mismo tiempo es sentida. Si no es así, no sería real. Y la suma de la historia de las individualidades construye y hace la historia de los pueblos. Vamos a navegar en manos del sabio de la música, Iván Roa Casanova, y ya regresamos.
Escuchábamos la interpretación de la Banda Filarmónica Experimental del Táchira, dirigida brillantemente por el maestro José Amable Pérez. Y abordando a propósito de este fondo musical que acabamos de escuchar, que es la remembranza, como dirían los abuelos, ¿no? Esa música soplada, de esa música de las retretas, de la Plaza de Cordero, donde vive mi buen amigo Iván Roa Casanova, de la Plaza de Táriba, de donde nosotros pertenecemos, de nuestra enhiesta ciudad, de donde está nuestra Santa Virgen y Patrona, la Virgen de la Consolación, de cualquier pueblo, de cualquier plaza. Abordábamos el tema de la casa es el alma y el alma de la ciudad. Nos gustaría escuchar un poquito más de eso, maestro. Porque la ciudad es un vientre externo. Las ciudades son vientres externos. Así como nosotros en el vientre interno encontramos seguridad, sosiego, refugio, alimento, todo lo demás, en la ciudad también uno siente que supera todo extrañamiento, supera toda enajenación, supera toda forma de desequilibrio, de orfandad. Las ciudades deberían permitirle a uno ese contenido emocional. Eso está simbolizado en astrología por la luna. La luna en astrología o en simbología general no solamente indica la presencia de la madre, sino de la ciudad, de la casa, el estómago, todas las simbologías que se correlacionan unas a otras y que tienen un mismo trasfondo. Entonces, la luna como tal fluctúa, ella nos entrega toda la tradición, todas las emociones, todo el significado, el sentido que la vida tiene para nosotros. No es necesario que estemos viviendo en ciudades populosas, ni es necesario que estemos en ciudades que como Babilonia o como Praga o como cualquiera de estas ciudades, para hablar de una antigua y una moderna, tiene en apariencia tiene todos los elementos para cubrir lo que una persona anhela conocer en el mundo, que no es mucho, sino cualquier ciudad que tenga significado para nosotros contiene esos elementos que nos hacen falta para satisfacer la vida, para llenar la vida. ¿Qué más puede, después de tanto viajar, por ejemplo, de tanto leer, qué más puede querer una persona sino sentir afecto genuino, un afecto sencillo, amable, discreto incluso, por los elementos que uno va privilegiando en la vida? Todo lo demás es una referencia para llegar a nosotros mismos. Lo decía Sábato. Uno se embarca hacia tierras lejanas, indaga la naturaleza de los hombres, busca a Dios, pero de pronto descubre que el fantasma que se perseguía era uno mismo. Y eso es la ciudad auténtica, la verdadera ciudad humanizada, la ciudad que se ha despojado de todo tipo de frivolidad, o que uno la despoja de frivolidades. Las ciudades se resumen entonces en eso, en un lugar de pertenencia, en esa especie de pesebre, en esa especie de ¿cómo se llama en la mecedora de infancia? La cuna. En el fondo es la cuna, porque a quien va a satisfacer es al niño interno. Sí, fíjate que incluso hay unas expresiones, maestro, que siempre utilizamos del nido. En ese concepto del nido, uno puede viajar, puede irse, puede abstraerse del origen, pero finalmente regresa a su nido. Y usted hacía una acotación hermosa en la figura de la luna, porque la jornada diaria de nuestro campesino antiguo era regida por la luna, y las tonadas del llanero, las cuales incluso llevó a su máxima expresión el maestro Simón Díaz, hablaban de la luna, y eso es lo que hace que ese acunamiento, ese arrullamiento que nos conecta con el nicho, con el nido, se exprese perfectamente en este comentario que usted está haciendo y que indudablemente constituye el alma de los pueblos. Si uno sostiene la analogía, descubre que es sencillo. Igual como el niño busca una conexión y la tiene, una conexión mágica con la madre, ella es la dadora de todas las necesidades y responde todas las preguntas. Así, la ciudad auténtica, la ciudad que de verdad ha sido despojada digamos, de lo sobrante, de lo que no hace falta de verdad para la vida. Esa ciudad que, ojo, debemos advertirlo, es un trabajo individual. Uno tiene que descubrir la ciudad,
tiene que descubrir los sitios, tiene que descubrir cada menudencia, dónde está el barbero con el que me satisface de verdad afeitarme, dónde está el sastre que sabe tenerme paciencia para lo que yo quiero, cuál es el cafetín donde mejor me siento. En los últimos días, Buñuel escribió un texto que se llama Mi último suspiro y hablaba de 2 barcitos, uno en Nueva York y uno en Madrid. Y él decía, son 2 bares que yo no quiero nunca que la gente sepa que yo voy allá, pero yo los frecuento por lo que significan. Allí nadie me conoce, solamente soy un parroquiano, pero me atienden como yo quisiera siempre ser atendido, por lo que soy, no por lo que represento en el mundo. Y eso es, asimismo uno descubre las ciudades. Las ciudades tienen lugares, tienen referencia, tienen historias, que hace que uno entonces le transfiera todo ese contenido. Uno proyecta cada contenido que descubre de la ciudad y entonces la respeta silenciosamente. En el fondo, pero muy atrás, pues muy primariamente, es un hecho religioso. Mire, maestro, usted acaba de introducir un tema muy interesante a propósito de eso, porque allí entra una figura que hemos compartido durante mucho tiempo, y es la condición nietzscheana del hombre, y que el doctor Ernesto Santander, guardando las distancias, que en paz descanse, que Dios lo tenga en la gloria, expresaba con un término más dirigido hacia el andino sobre aquello de la hombredad, ¿no? Pero no por el hombre edad, sino como el hombre que alcanza la plenitud porque tiene demasiado recorrido, demasiada vida acumulada, pero demasiada sabiduría que compartir. Vamos a este break musical con el mago de la música, Iván Roa Casanova.
Extensión Universitaria, un lazo de unión entre la universidad y su gente. En esa finalización que hicimos en el segmento anterior de los espacios necesarios donde se reunían unos y otros, porque hay muchísimos espacios que pudiéramos referenciar, por ejemplo, la Plaza Bolívar, aquellos lugares donde la gente se reunía a el esparcimiento, el famoso London que quedaba por la carrera 6 de San Cristóbal, la famosa esquina de las travesuras infantiles, no infantiles, diríamos adolescentes, cuando estudiábamos en el Simón Bolívar, la esquina de la Piedrita, por ejemplo, los famosos sitios de recogimiento intelectual como el Ateneo del Táchira, que tienen toda una historia, y allí era donde las personas se reunían a conversar de ese escenario que hoy ni siquiera tiene día ni noche, porque no hay manera de reunirse porque los peligros son los mismos, maestro. Sí, es importante, fíjate, por ejemplo, no importa que sea un pueblo o una gran ciudad. En París, por ejemplo, todavía existe el Café de Flores, donde Simón de Beauvoir, Sartre, Merleau-Ponty, todos ellos se reunían y se reúnen todavía grandes intelectuales. Igual la Atarraya, por ejemplo, en Caracas, en la Plaza del Venezolano, o el Gato Pescador detrás de la Previsora en Plaza Venezuela, en Caracas. Mérida, que estaba, por ejemplo, el Bohío, estaba el Areópago, la Casa Vieja, bueno, en fin, muchos sitios donde uno siempre encontraba pues que tenían lugares fijos, incluso los profesores que eran parroquianos cotidianos allí, pues era frecuente ver a Hernando Track, por ejemplo, en una de esas mesas, en cualquiera, rumiando las horas, leyendo, haciendo poesía, escribiendo, y cualquiera podía ver a esos intelectuales y los oía conversar sin que ellos levantaran la voz, porque su intención no era hacerse sentir, sino uno veía, pues tenía esas presencias y toda esa energía que emana esos lugares y esas personas. ¿Qué indica eso? Que hay una ciudad que está amparado por un gran concepto que es lo humano, el alma, el espíritu. No son ciudades llamadas para consumir, como Miami, por ejemplo, donde lo que privilegia permanentemente son las grandes tiendas y todo, y las ofertas. No, estos son lugares que no quieren desprenderse de la tradición, porque la tradición les otorga un significado. Y repito, puede ser que uno viaje, puede ser que tenga una formación intelectual al día, todo lo demás, pero ese encaje, ese nexo sagrado con la identidad, con la pertenencia, es algo que está, digamos, que es lo que permite esencialmente lo que llamaríamos la historia espiritual del mundo. Mire, maestro, realmente en esa brillante manera de abordar esa conexión sensible entre la ciudad y el hombre, usted y los lugares, por supuesto, que se convierten en parte de la historia de uno, casi de una manera simbiótica. No puede coexistir el uno sin el otro, al menos en el recuerdo. Pero citabas a Hernando Track, Premio Nacional de Literatura, excelente académico de la Universidad de los Andes, autor de aquel brillante libro Tiempo de Callar. Usaste una expresión maravillosa y además de gran trascendencia, como es rumiar sin hablar en voz alta. Y es que para ser escuchado no se necesita gritar, solo grita el que no tiene la razón. Y fíjate cómo estos intelectuales rumiaban, solo acompañados por un vaso de chicha y un ocasional amigo con el cual pudieran compartir algo. Y recuerdo mucho una anécdota compartida contigo y que me gustaría mucho remembrar, porque es una manera de hacer honor a los viejos amigos. Es la escena esta de Ludovico Silva con Salvador Garmendia, y la otra escena de don Pedro Duno, un gran amigo tuyo, además que no quiero dejar de mencionar porque considero que le haríamos un gran homenaje a ese hombre de autor, fundador de la psiquiatría en Venezuela, el doctor Abel Sánchez Peláez, con su libro Existencia y Vida, Carta de Cherezade, muchos más, una gran cantidad de libros, que es el compromiso de esto que estamos hablando con el alma de los hombres y con el alma de los pueblos. Lo de Salvador es muy particular con Ludovico, porque era una vez que
por algún motivo que no recuerdo, quizás pudo haber sido en el año 89 o antes. Sé que había un toque de queda y entonces estaban allí, ellos querían pues tomar lo que llaman popularmente una espumosa. Entonces dice Ludovico, dice: qué silencio, Salvador, qué soledad sin fin en esta tarde, y ni siquiera tengo un vaso de cerveza. Lo que es la expresión de la soledad, ¿no? Sí. Para poder rumiar el intelecto y esa complicidad que se desarrolla casi de una manera ditirámbica y en estado de delirio, como diría Federico Nietzsche, en Era ese muy, éxtasis, mira, ¿no? eso me hiciste recordar lo que uno lee sobre la Guerra Civil Española y esa generación a la que perteneció Federico García Lorca, por ejemplo, donde existía exactamente ese concepto. Era quizás los últimos vestigios de una Europa que ya se estaba haciendo decadentista, y el advenimiento de aquella guerra civil española que le hizo tanto daño con su 1.000.000 de muertos. Pero los poetas del momento, los Machado, Federico García Lorca, Rafael Hernández, todos ellos tenían ese amor sagrado por la ciudad. Y los pintores igualmente, los músicos, ahí tenemos el caso de invidente Joaquín Rodrigo, que en la fantasía para un gentil hombre, por ejemplo, y el concierto de Aranjuez, sus mejores producciones fueron brindadas, fueron como un gesto a la ciudad. Y asimismo, por ejemplo, en el caso de Abel Sánchez Peláez, ese libro que recoge toda esa crónica de años y años, las cartas de Chester Corolanda. Cada jueves uno esperaba ansioso el momento. Y por cierto, quiero muy brevemente, pero no dejar pasar, un amigo también que acaba de fallecer ayer en la mañana, el profesor Antonio Cova, con su estilo tan pero tan venezolano, tan venezolanista, que él era un ejemplo especial para esto. Él era oriental de Cumaná y Carúpano, y él justamente tenía eso, esa querencia por los mercados, esa querencia por los parques, esa querencia por una ciudad que le regalaba su lenguaje a través de las viejas, a través de los vendedores ambulantes con los que él se detenía ratos a conversar sobre el tema que fuera. Allí podríamos hacer una conclusión. Igualmente con Antonio Cova tuve la oportunidad de compartir una excelente charla que estuvimos dando acá en el Instituto Universitario de la Frontera, a la cual vino especialmente, y es un hombre de una personalidad muy particular. Y te escuchaba y se me ocurrió unir cómo significar un homenaje a Antonio Cova, ¿no? Al sociólogo, al hombre, al ser humano. Y es algo como lo siguiente: mientras tenga suela que gastar, recorreré mi país para poder hablar de su gente. Vamos a navegar con Iván Roa Casanova y ya regresamos.
Publicidad. Si tu sueño es triunfar, piensa en el Newfront. Informática, diseño de obras civiles y construcción civil, administración de empresas, metalurgia y ciencia de los materiales y mantenimiento mecánico. ¿Qué esperas? Inscríbete ya. Porque la diferencia es la excelencia. Newfront. El equipo humano del Hospital Materno Infantil ha logrado hoy por hoy el objetivo que años atrás se habían trazado como una meta de aspiraciones de institución. Incorporamos un nuevo servicio con toda la tecnología de avanzada en el área de oftalmología, con cirugía de cataratas, anestesia tópica, cirugía de retina, cirugía láser para pacientes con diabetes y desde las cirugías básicas hasta las más complejas y sofisticadas y en forma ambulatoria. Hospital Materno Infantil, el sentido humano al servicio de la gente. Seguros Los Andes, una empresa con 53 años de tradición en el mercado asegurador, ofreciendo productos y servicios adaptados a sus necesidades, garantizando su seguridad y la de sus seres queridos. Contáctenos por el 0800-735-2200. Seguros Los Andes, para crecer seguro. Publicidad aprobada por la Superintendencia de Seguros número 14302. Centro Médico Quirúrgico La Trinidad. Cirugía ambulatoria y electiva. Hospitalización en todas las especialidades médicas. Odontología general. Consultas médicas. Laboratorio clínico. Servicio de emergencia las 24 horas del día. Con servicio en el primer piso de Boquerías Café. Restaurant a la carta. En la avenida Los Agustinos en Pueblo Nuevo. Centro Médico Quirúrgico La Trinidad. Soft Service, compañía anónima. Empresa dedicada al desarrollo de sistemas automatizados y comunicación para todo el occidente del país. Especialistas en área académica, área administrativa, área financiera, control biométrico. Soft Service, compañía anónima. Tiene todo para ti. Visítenos en la 7ª Avenida, edificio Torre Unión, piso 4, oficinas 4B y 5E. Soft Service, compañía anónima. Soluciones integrales en informática. La era digital ya es una realidad. Tachiraya.com. Servicios de dominios, hosting, diseños de página web, marketing, radio por internet, planes corporativos, mercadeo en redes sociales. Mayor información por los teléfonos 0424-710-0144 y 0416-574-3069. Tachiraya.com. Soluciones virtuales. Visión Universitaria, un lazo de unión entre la universidad y su gente. Bueno, continuamos aprovechando esta conversación excelente de calidad y de excelencia musical y académica con el doctor César Herrera. Sí, vamos entonces a entrar en un tema poco visible, un tema audible, que se refiere a una cierta visión venidera de lo que Venezuela está llamada a ser, de acuerdo a muchas profecías, de acuerdo a muchas visiones que otros han tenido, y me refiero en esto bajo la mirada de la condición metafísica o de lo que llamaríamos esotérica del mundo, ¿no? Ya es conocido para todos que nosotros ingresamos a una dimensión particular que se reconoce como la nueva era, la del hombre venidero, una era que está determinada más por los intereses del espíritu, dado que estamos intervenidos por fuerzas cósmicas, por influencias que están reconectando áreas del cerebro que son desconocidas pues para generaciones anteriores. Entonces, esta hipersensibilidad que está buscando su propia ruta, su camino, se manifiesta ahorita como un terrible desorden, como una gran anarquía, porque no hemos madurado desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista del trabajo con las emociones, no hemos madurado lo que nos reclama la nueva existencia. Esto es como un periodo de posguerra, lo que nosotros estamos empezando a vivir. Después de esa lucha encarnizada del hombre contra el hombre, del hombre alienado en la propiedad, alienado en el consumo, se está queriendo anunciar por mediación de las religiones, de los sistemas de sabiduría, en fin, por todos los hombres adelantados pues, que nos han precedido y los que ahorita hablan sobre el tema, que se hace necesario, se hace perentorio la búsqueda de su propio centro, tener un axis mundi,
tener una especie de creencia básica, de una visión prospectiva, sonriente, lo que Nietzsche llamaba la gaya ciencia, que es como una especie, nada obligado, nada por compromiso, sino algo que va recorriendo, que va surgiendo y vamos caminando en esos mismos espacios que se van construyendo en el camino. Entonces, digamos, como un epílogo, pues en esta conversación que el gran amigo Dandri me ha permitido tener con mis amigos de acá de San Cristóbal, como un epílogo porque estoy escribiendo sobre ese tema y pienso que yo estoy seguro pues que muchísima gente de una forma o de otra ya está siendo testigo de esta frecuencia, de esta nueva frecuencia que está buscando su lugar en el mundo. Se manifiesta, como digo, en principio como una nostalgia, como a veces incluso con el evento físico, como el insomnio, alteraciones del ritmo cotidiano, en el hambre, en el sueño, en todo, y un cansancio crónico y todo lo demás, pero en un segundo momento se va viendo que era como una especie de limpieza del áurea, era como una especie de limpieza de todos esos avalorios que nos estorbaban más bien, para dar lugar a un hombre sonreído, a un hombre que, otra vez en palabras de Nietzsche, aspira a tener la sonrisa de Buda o la sonrisa de el cuadro de Leonardo de la Mona Lisa. De la Mona Lisa. Que donde se conjuga con mucho misterio, pero al mismo tiempo con mucha sencillez, el enigma que cada quien va encontrando de la vida y al mismo tiempo la satisfacción de ver que todo lo demás era solamente una especie de mala fantasía, las angustias, todas aquellas terribles cuestiones no eran sino un resultado de estar fuera de sí mismo. A propósito de retomar a Nietzsche en la Gaya Ciencia, Federico, como le decimos nosotros, y es un hombre que después de 180 años tiene una vigencia absoluta y que en su momento fue mal interpretado por una serie de elementos que lo llevaron a ser acusado de nihilista, de anticristiano, de una serie de factores. Esa conexión que acabas de decir, de ese cambio que el hombre siente en esa transformación, tiene mucho que ver con la desesperanza, tal vez, con la pérdida de la fe, pero no es que no crea en Dios, que fue lo que Nietzsche quiso decir, pero no lo interpretaron. Dios ha muerto en el corazón de los hombres, pero no era que Nietzsche no aceptase que Dios existe. Es una bonita ocasión en este encuentro tan hermoso de ir cerrando en ese epílogo que tú dices, concluir de alguna manera leccionadora nuestro reconcilio con la vida y la conciencia de este momento de cambio que también se experimentó 180 años atrás, sí. Y cada vez que un pensador asume una responsabilidad frente a la vida. El Zaratustra es el ideal del yo. Y ese Zaratustra desaparece un día cuando el ideal del yo se convierte en el yo ideal. El Zaratustra es un camino. Zaratustra es el hombre que viene justamente de haber reflexionado sobre todo y se confronta con el sueño que domina la vida de cada uno, con esa especie de avalorio, de ese juego de las ilusiones, el tejido de malla que desordena la vida de cada quien y lo pone a ver justamente sus propias adversidades. Entonces, mientras el Zaratustra va conversando con cada uno de esos momentos de nosotros, todavía es el ideal del yo. Y un día se va a ir. Un día vamos a encontrar con que somos amigos del espíritu. No es poca cosa. El yo ideal, sí señor. Vamos a un break musical y ya regresamos para la despedida de esta excelente conversación con mi buen amigo el doctor César Hedrer.
Una maravillosa manera musical de finalizar el programa, acompañados por la Orquesta Filarmónica Experimental, dirigida brillantemente por José Amable Pérez, del Táchira. Y bueno, maestro, vamos a concluir esta excelente oportunidad de haber podido conversar para nuestros oyentes en Venezuela y fuera de Venezuela, a través de la www.éxtasis977fm.com y Éxtasis 97.7. Bueno, en respuesta a lo que me preguntaste en el negro, sí están, yo creo que ya debería estar aquí en las librerías del sur, en la Guaymare. Uno de mis libros, el anterior, pues el menos reciente, pues, que se llama Tren sin retorno, que eso lo publicó El Perro y la Rana, y entonces debería estar acá porque están en todas las librerías del sur de por acá de Venezuela, pues. Y según me dijeron, bueno, toda la política editorial que tiene el Estado hacia otros lugares, pero presumo que sí, que debe estar aquí. Y quiero decir que ese libro refleja, pues, en su contenido lo que hemos venido conversando en esta tarde, en este momento, que se ha hecho corto para tantas cosas que quisiéramos saber y decirnos, pero... ¿Cuál sería el mensaje final, maestro, en esa sabiduría y en ese camino recorrido en la vida y en la percepción del alma de la gente, del alma de los pueblos, que usted le daría a una ciudad tan hermosa, tan cordial como es San Cristóbal, y que ha ido desdibujándose, pero un poco también es un mensaje para el país? Mire, la fuerza de la tradición que tiene el Táchira es inmensa, eso es un tesoro, eso es algo que con una reserva ontológica, espiritual, antropológica que tienen estos pueblos. Y esa está saliendo a relucir para no perderse a sí misma, para no perderse en la confusión de las ciudades que experimentan el caos, que experimentan la anarquía total, el tráfico y otras cosas que ahorita hacen la ciudad un poco más difícil. Probablemente encuentren una respuesta satisfactoria más adelante, pero la otra parte, la parte que corresponde a la andinidad, como diríamos así un poco de manera hechona, hay que buscarla en la tradición. En la tradición es donde está la respuesta. Bueno, muchas gracias. Ha sido un excelente programa de gran calidad musical y de excelencia académica, sobre todo hoy, aprovechando la visita de nuestro común amigo, escritor e intelectual venezolano, doctor César Hedler, hombre que figura en el Diccionario de la Cultura Popular Venezolana como uno de los referentes de esa cultura. Dime, César. Quería enviarle un gran saludo al doctor Villamizar Molina, que pude leer su ponencia de estos días,
Me parece excelente y me alegra mucho pues que a su edad y todo lo esté produciendo con esa fuerza y con esa calidad. Y un gran amigo, y gracias por recordar eso. Y finalizaba, hablábamos con el autor de Tren sin Retorno, Calle de Piedra, Rito de Palabras, quien figura en el diccionario de la cultura popular venezolana, pero sobre todo, mejor amigo, hermano y venezolano a carta cabal. Y con ustedes la invitación es hasta el próximo domingo, por acá, por Éxtasis 97.7 y la www.éxtasis977fm.com en Visión Universitaria. Hasta el próximo domingo. San Cristóbal, tendida entre colinas, como una acuarela de Osorio Velasco. Tus montañas, cerros de pesebre, impregnan tus paisajes de eterna Navidad. San Cristóbal, tendida entre colinas, como una acuarela de Osorio Velasco. Tus montañas, cerros de pesebre, impregnan tus paisajes de eterna Navidad. Tu música son valses, pasillos y bambucos, de Telesforo Jaimes y Juan de Dios Galaví. Tu gente es bondadosa, cultas y sensitiva, eres la más hermosa ciudad de mi país. Tu música son valses, pasillos y bambucos, de Telesforo Jaimes y Juan de Dios Galaví. Tu gente es bondadosa, cultas y sensitiva, eres la más hermosa ciudad de mi país. San Cristóbal, tendida entre colinas, como una acuarela de Osorio Velasco. Tus montañas, cerros de pesebre, impregnan tus paisajes de eterna Navidad. Tu música son valses, pasillos y bambucos, de Telesforo Jaimes y Juan de Dios Galaví. Tu gente bondadosa, cultas y sensitivas, eres la más hermosa ciudad de mi país. Éxtasis 97.7 Frecuencia Mágica presentó Visión Universitaria. 60 minutos con el acontecer universitario. Un lazo de unión entre la universidad y su gente. A nombre de UFront, Hospital Materno Infantil, SoftService, compañía anónima, empresa dedicada al desarrollo de sistemas automatizados y comunicación para todo el occidente del país. Centro Médico Quirúrgico La Trinidad. Seguros Los Andes, para crecer seguros. Soluciones virtuales. Visión Universitaria. Un lazo de unión entre la universidad y su gente.